Perfecto. Bueno, continuamos. El siguiente tema, bueno, que nos interesaba un poco que hables era sobre tu función actual, que sería como secretaria de Relaciones con las Provincias en el Ministerio Interior de la Nación. Eh, bueno, también entenderlo desde cómo es ser parte de la gestión o estar en lugares de poder desde tu condición de mujer, entendiendo, bueno, que las mujeres debemos desprendernos, ¿no?, del rol que históricamente la sociedad y el patriarcado nos asigna, y bueno, y a partir de esto que nos puedas contar un poco cuáles son las políticas que se están implementando respecto a la pandemia desde tu lugar de gestión. Perfecto. Bueno, en primer lugar, creo que el Ministerio de Interior es uno de los ministerios con más equidad de género, si no me equivoco. El ministerio tiene 4 secretarías y en esas secretarías bueno, está la Secretaría de Interior, que funciona como si fuese el viceministro. Esa persona es José Le Pérez. Después está la Secretaría de Asuntos Políticos, que también es una mujer, la Secretaría de Asuntos de Municipios, que es un hombre, y la Secretaría de Provincias, que estoy yo. Y la Subsecretaría de Gestión Administrativa, que yo diría que es para el Ministerio la Secretaría de mayor poder. Perdón, se me caía el celular. La Subsecretaría de Asuntos Administrativos es como si fuera la DGA, digamos, ¿no? Lo que hace la administración del ministerio, y también está a cargo de una mujer. Así que en ese sentido me parece que es uno de los gabinetes más paritarios que hay a nivel nacional. No sé si el más paritario, pero de los más paritarios. Obviamente el Ministerio de Género y Diversidades también, obviamente, es mayormente femenino, pero digo, sacando ese ministerio que parece como una obviedad que haya más mujeres, la verdad que me parece que es el más equitativo en materia de poder político. La secretaría mía, la de Relaciones con Provincias, básicamente concentra, yo diría que el 60-70% de la actividad en lo que tiene que ver con la actividad económica de las provincias. Lo que nosotros le propusimos a Guado cuando él nos dio el desafío de esta secretaría es no limitarlo solamente al corto plazo o a la coyuntura, que es si pueden pagar sueldos o no, o a los temas de coparticipación federal, que son como las clásicas relaciones con las provincias en materia económica y fiscal, sino que también le propusimos crear una subsecretaría que sea de planificación del territorio, ¿no? Planificación del territorio con equidad. Siempre como que volvemos a esta palabra de un poquito de la equidad, ¿no? Pero bueno, entonces ahí lo que él le pareció interesante, y estamos abordando un plan de desarrollo con equidad territorial y que tiene que ver con estas heterogeneidades que tiene Argentina, que es un país enorme y que cada una de las provincias además tiene sus propias heterogeneidades. Entonces, pensando esto por ahí un poquito más a mediano y largo plazo, esto que decíamos antes, en Argentina es difícil la planificación, pero intentando, si se quiere, hacer algo de planificación. Por supuesto, esta pandemia vino a romper un poco eso, a pegarnos este cimbronazo para dedicarnos más a temas de pandemia, pero también Guado lo que nos pide es que efectivamente vayamos planificando, aún sin saber cuándo va a terminar la pandemia, que vayamos teniendo ya herramientas listas. Así que aprovechando este tiempo para acelerar procesos, para tener planes listos con otras tareas. Yo a mi cargo entonces tengo 2 subsecretarías y un fondo fiduciario. La subsecretaría de Relaciones Fiscales con las provincias, que es más lo coyuntural, esto de si pagamos los sueldos, no pagamos los sueldos, cuánto va de coparticipación, cuánto cayó, cuánto aumentó, etcétera, etcétera, pero bien vinculado a lo fiscal y a lo coyuntural, fiscal, financiero y coyuntural. La otra subsecretaría, que es de planificación del desarrollo del territorio, y lo otro es un fondo fiduciario que financia obra pública para el desarrollo en las provincias. Y ahí también, la verdad que está bastante equilibrada la secretaría. En el fondo fiduciario lo dirige una mujer, Karina Angeletti, las otras 2 áreas las dirigen hombres, pero que las direcciones nacionales tienen muchas mujeres también. Así que la verdad que está bastante equilibrada la cuestión de género. En ese sentido, la verdad que bastante contentos. Después, yo, por ahí antes, ¿no? Pero a mí, yo fui la primera ministra de Economía mujer, soy la primera secretaria de provincias del gobierno a nivel nacional,
Y yo recuerdo cuando era ministra de Economía, para el 8 de marzo, obviamente siempre me llamaban para dar alguna charla, y la verdad es que a mí me cuesta mucho hablar de género, no porque no sea una militante de la igualdad de género, lo soy, pero más, si se quiere, en acompañar. Me parece que también la pelea por la igualdad de género tiene que hacernos revalorizar el trabajo de cada una de nosotras desde distintos ámbitos. Y en ese sentido, yo siempre decía, ¿no? A mí cuando me invitan a hablar de género, yo sé hablar de presupuestos, sé hablar de deudas, sé hablar de impuestos. Entonces me cuesta mucho eh, hablar de género y entender si yo tuve grandes dificultades o no para acceder a esos lugares, o cuando estuve en esos lugares, si tuve alguna dificultad por ser mujer en el ejercicio de ese poder. La verdad que como que me cuesta identificarlo, pero sí es cierto que se daban ciertas situaciones en donde las reuniones de gabinete eran mayormente masculinas y era difícil como tener la voz de la mujer. Y nosotros éramos 3 mujeres que éramos ministras, perdón, en aquel momento, en la provincia de Buenos Aires, y la realidad es que el Ministerio de Economía es el ministerio en donde tienen que venir todos los ministros a pedir plata. Entonces, no sé si era por mi condición de mujer o por alguna característica mía, o básicamente por el sillón, pero lamentablemente todos los colegas míos tenían que venir al ministerio a bajar el copete y pedir permiso para determinadas cosas, ¿no? Entonces ayudaba mucho el sillón en ese sentido. Sí es cierto que es más difícil para las mujeres. En la parte financiera, por ejemplo, es un sector que es sumamente machista, sumamente machista. Eh, Hay muy pocas mujeres que se dedican al sector financiero, muy pocas mujeres presidentes de bancos privados o de gerentas importantes en los sectores financieros. La verdad que eso es muy, muy complejo. Y a mí me tocó también por ahí participar en algún canje de deuda de la provincia, etcétera, etcétera, y la verdad que se hacía difícil. Y por ahí ahora, en el rol este de secretaria de provincias, no tuve tanto tiempo para interactuar mucho con los ministros porque vino rápidamente la pandemia, pero sí, de todas las provincias hay solamente, quiero no fallar en esto, pero 2 mujeres que son ministras de Economía, nada más. No, perdón, a ver, sí, la ministra de Economía del Chaco, la ministra de Economía de San Juan y nada más, ¿sí? El resto son todos hombres. Eh, y la verdad que también hay mucha diferencia en cuanto las idiosincrasias territoriales, ¿no? Uno nota que por ahí un ministro de Economía del norte de Argentina quiere hablar todo el tiempo y no quiere escuchar, y menos que hable una mujer, o que una mujer le diga que no va a recibir la plata que estaba esperando, ¿sí? No, como que les cuesta mucho aceptar de parte de una mujer que se le diga que no. Esto también pasaba cuando era ministra de Economía, ¿no? Que una mujer dijese que no, era fuerte, la verdad que era fuerte. Pero creo que en eso también tenemos que hacer todos el ejercicio, y todas, sobre todo, el ejercicio de practicar más esas cuestiones más masculinas. Yo rescato algo que, Florencia, vos dijiste al principio, que además coincido, en que muchas veces las mujeres nos masculinizamos porque el mundo es muy masculino, ¿no? En el mundo en que tenemos que irrumpir y empezar a movernos. Entonces nos masculinizamos. La verdad que creo que no es bueno, por supuesto, pero sí me parece que a veces tenemos que entender cómo es ese mundo masculino y ser inteligentes y utilizar algunas herramientas de ese mundo masculino. Eh, y en ese sentido, por ahí, digo, no sé, pero levantar la voz, muchas veces se nos dice que cuando los hombres levantan la voz es porque muestran firmeza, y si las mujeres levantamos la voz es porque mostramos histeria. Y bueno, no, a veces hay que levantar la voz, y creo que estas cosas hacen también que los hombres se pongan como más perdón, ¿no? Por los hombres que están escuchando también esta parte de la conversación, pero creo que es una construcción que en serio tenemos que hacer las mujeres en cuanto fortalecernos en nuestras formas, en nuestros modos, y creo que también los hombres tienen que entender que esto que decíamos antes, que el mundo va a ser mejor si lo podemos construir entre todas, todos y todos, ¿sí? Y en ese sentido, darnos el espacio también para que no tengamos que llegar a ese momento de utilizar esas formas masculinas, que por ahí los hombres no las perciben como
como que las están utilizando, pero las utilizan, ¿sí? Porque nosotras muchas veces las sentimos desde el otro lado. Entonces, tratar entre todos de entender que efectivamente tenemos que hacer como esta práctica de entender que hay roles y que hay un ejercicio del poder que las mujeres también lo sabemos utilizar. Y yo creo que lo sabemos utilizar muy bien, ese ejercicio del poder. Pero ¿cuántas veces se le ha dicho a Cristina que gritaba, que levantaba la voz? Y la verdad que yo nunca la vi gritando a Cristina. Sí, siendo más enfática, por supuesto, pero nunca la vi gritando. Pero sin embargo, como que está este mito de que si las mujeres gritamos es porque nos pasa algo, porque tenemos en nuestro día femenino. Y la verdad que esto no es así, de ninguna manera. Digo, uno por ahí puede levantar la voz cuando lo amerita la situación. Digo, y por ahí, yendo al muy cortísimo plazo, nosotros estamos discutiendo en el Ministerio del Interior unos programas de emergencia por el COVID, y estamos viendo que se están demorando demasiado. Y bueno, y uno ahí por ahí levanta la voz porque naturalmente no puede entender cómo se demoran tantas cosas cuando están sucediendo muertes en Argentina, cuando están habiendo contagios en Argentina. Pero no porque tenga el día femenino, ¿sí? Sino básicamente porque necesitamos destrabar una situación en donde por ahí no hay un poco de levantar la voz y las cosas se relajan, ¿sí? Entonces, no sé, digo, la verdad que no sé mucho más que contarles de la experiencia del ejercicio del poder como mujer, por esto que yo les decía antes, porque estoy más acostumbrada a hablar de bonos, de deuda, de títulos públicos, pero sí, digo, estoy como que por ahí ustedes tienen más preguntas específicas, y ahí en esas preguntas podemos descubrir cosas que yo no me doy cuenta que están en la práctica cotidiana. Eso también puede ser así. Así que las preguntas que quieran, obviamente que estoy a disposición, en total confianza también. Ahora le voy a dar la palabra a mis compañeros, pero un poco te me adelantaste hablando de tu rol como ministra de Economía en el gobierno de Scioli, que fuiste la primera mujer en ocupar este cargo, y esto de las formas masculinas que vos hablabas, también son las formas que nosotros conocemos para poder ejercer el poder, digamos, cuando estamos en una posición de poder. Entonces, obviamente que vamos a siempre intentar igualar a quien históricamente estuvo en ese lugar, entonces obviamente son las formas que conocemos para estar en este rol, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quería es una acotación nada más, así pasamos con algunas preguntas, pero que hoy podemos decir que, bueno, que hemos avanzado, que junto al movimiento de mujeres y por nuestro legado que está representado por la conquista de derechos en materia de género con Evita, con Néstor y con Cristina, pero hace 9 años, cuando vos estabas ahí en el Ministerio de Economía, no era lo mismo, obviamente, ser mujer ocupando el cargo en economía, digamos, en materia de economía, que capaz hoy, como te ves en la Secretaría de las Provincias, ¿no? Como está bueno ver este cambio. Y para aportar también algo de lo que vos hablabas, que decís que no hablas tanto de género, pero a mí me parece que es fundamental empezar a visibilizar a las compañeras en estos lugares. O sea, se puede hablar del sistema tributario, de economía, de presupuesto, de todo, y obviamente que siempre lo vamos a transversalizar con perspectiva de género, pero que es fundamental hablarlo, ¿no?